If you read about the war with Iran, you know what? You're going to find a continual theme. It's broadening, it's widening, it's getting ever more perilous. There's a huge impact on natural gas. Qatar exports a huge amount of the world's liquefied natural gas all through the Strait. That's shut down. Investors and traders going into this can't imagine a world in which the U.S. military will allow someone to shut down the Strait of Hormuz for more than a few hours or a few days. It's simply inconceivable. Este puede ser el gráfico más importante que debemos entender hoy en día. Nos muestra las importaciones de petróleo de Estados Unidos frente a sus exportaciones. Y como podemos constatar, por primera vez en la historia, Estados Unidos se ha convertido en una nación exportadora neta de crudo. Esto supone un giro completo de 180 grados respecto a nuestra experiencia previa y conlleva profundas implicaciones para los órdenes geopolítico y monetario. Los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán no fueron inesperados. Forman parte de una tendencia estructural más amplia de conflictos que estallan en áreas geográficas donde los recursos son escasos y vulnerables, y esto lleva años preparándose. Estados Unidos pasó de ser el mayor importador mundial de petróleo procedente de la OPEP y de Arabia Saudí a principios de los 2000 a prácticamente no importar petróleo de Oriente Medio en la actualidad. Pero no se trata solo de Estados Unidos. China también ha venido reduciendo su dependencia del petróleo de Oriente Medio durante años. Sus importaciones desde Irak y Arabia Saudí se han estancado, mientras que sus importaciones desde Malasia y Rusia han aumentado de forma sustancial, con Rusia convertida ahora en el mayor suministrador de petróleo de China. Así, las dos mayores economías del mundo han estado reorganizando con rapidez su logística de suministro de petróleo. El 55% de nuestra energía procede del petróleo y del gas, lo que significa que estas dos materias primas siguen siendo los ingredientes más esenciales para el funcionamiento de la sociedad moderna. Si superponemos el precio del petróleo a la tasa de inflación en Estados Unidos, observamos que ambas variables son prácticamente un reflejo la una de la otra. El petróleo tiene un impacto directo enorme en los datos de inflación y un efecto indirecto a través de los costes de producción y transporte de diversos bienes y servicios. Si el petróleo sube, el precio de prácticamente todo sube. A esto debemos añadir que los shocks de inflación han provocado la mayoría de las recesiones económicas de los últimos 60 años, con repuntes inflacionarios en la antesala de las principales crisis de la historia financiera reciente. Sucedió en diversas ocasiones durante las décadas de 1970 y 1980, cuando los shocks de oferta derivados de conflictos en Oriente Medio condujeron a una inflación de 2 dígitos y a profundas contracciones de la actividad económica. Aquel fue un período de elevada inestabilidad geopolítica y económica, entornos en los que las naciones importadoras de petróleo sufren enormemente y las naciones exportadoras de petróleo se benefician. Y estamos a punto de entrar en un ciclo similar. En entornos de esta naturaleza se producen rotaciones de capital históricas. Nosotros estamos viendo 3 oportunidades de inversión notables que el 99% de los inversores están pasando por alto en este momento. Le explicamos exactamente cuáles son en el enlace de la descripción del vídeo. Si usted se toma en serio cómo invertir pensando en el porvenir, le sugerimos que vaya a verlo de inmediato. Este gráfico muestra la incertidumbre de la política económica global durante los últimos 30 años. Ha estado aumentando con rapidez año tras año desde la primera guerra comercial entre Estados Unidos y China, pasando por el COVID, la invasión de Ucrania y hasta la segunda guerra de aranceles aún en curso. Hablamos de una tendencia de 2 décadas de inestabilidad creciente
en la política económica. Así que la economía global más interconectada de la historia de la humanidad está experimentando niveles crecientes de incertidumbre respecto a lo que algunas naciones harán con su capital y sus recursos. Y eso es un problema si usted depende de dichos países para obtener la energía que mueve a su economía. China ha estado redirigiendo gradualmente su suministro de petróleo a través de la ruta marítima del norte. Han incrementado sus importaciones, tomando materialmente esta vía a lo largo de la última década. Pero China sigue siendo una nación importadora de petróleo. Estados Unidos, en cambio, ha aumentado su propia producción de petróleo en respuesta a esta incertidumbre. Estados Unidos es ahora el mayor productor de petróleo del mundo, con una producción de 14 millones de barriles diarios y exportando una parte considerable de ese volumen. Durante décadas, un alza en los precios del petróleo perjudicaba los intereses estadounidenses. Hoy, unos precios del petróleo más elevados fortalecen su balanza comercial, junto con mayores beneficios corporativos y flujos de capital hacia el sector energético. Visto así, la situación actual cobra una claridad meridiana. Estados Unidos ha decidido atacar a Irán, lo que inmediatamente ha provocado que las aseguradoras dejen de cubrir a los buques que atraviesan el estrecho de Hormuz. Incluso si Irán no bloquea físicamente el estrecho con minas, el resultado sería idéntico. Los precios del petróleo suben como consecuencia directa de los ataques de Estados Unidos. Tenga en cuenta que aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo pasa por el estrecho de Hormuz. Por tanto, bloquear este paso restringe automáticamente la oferta global de petróleo, haciendo que los precios de la energía aumenten. Las acciones energéticas se han disparado como resultado, lo que ha respaldado al conjunto del mercado de valores estadounidense, que se mantiene cerca de máximos históricos a pesar del conflicto. Desde que estalló la guerra, el dólar estadounidense también se ha apreciado sustancialmente frente a otras divisas globales, generando un flujo significativo de capital de vuelta hacia activos estadounidenses y lejos de los extranjeros. Podemos observarlo si analizamos varios mercados de valores extranjeros ajenos al conflicto, como Corea del Sur, Alemania y Polonia, que se han desplomado como consecuencia de la guerra. Así pues, lo que empezó como un movimiento estratégico para reducir la dependencia energética, ahora se ha convertido en una palanca de control clave para Estados Unidos en este nuevo y caótico orden mundial. Llegados a este punto, usted podría preguntarse, ¿acaso la actual administración no ha dicho que prefiere precios bajos del petróleo para mantener a raya la inflación y proteger al consumidor estadounidense? Y tendría usted razón. La realidad es que, por un lado, los consumidores y diversas industrias en Estados Unidos quieren gasolina barata, porque reduce la inflación general. También reduce los tipos de interés, lo que genera una mayor estabilidad política. En el lado opuesto, múltiples estados productores de petróleo como Texas, Dakota del Norte y Alaska, junto a las grandes empresas e inversores influyentes, exigen precios del petróleo más altos tras haber aumentado de forma sustancial su producción. La realidad es que existe un desajuste entre los intereses de las distintas partes sobre lo que debería ocurrir con el precio del petróleo. Y actualmente, intencionado o no, el resultado es que las compañías energéticas han ganado una batalla fundamental en la búsqueda de mayores beneficios. No nos sorprendería ver conflictos como este con mayor frecuencia y duración mientras Estados Unidos siga siendo el mayor productor de petróleo del mundo. Las tensiones con Groenlandia
encajan plenamente en este contexto, al perfilarse con rapidez como una segunda zona estratégica, donde el flujo del crudo ruso a través de la ruta marítima del norte podría verse amenazado. El mundo hacia el que transitamos será radicalmente distinto de lo que hemos visto hasta ahora, y ante grandes cambios llegan grandes oportunidades. Hemos sintetizado el entorno macroeconómico actual en 3 grandes tesis de inversión para nuestros seguidores, que creemos generarán rentabilidades extraordinarias en 2026. Puede comprobar cuáles son pinchando en el enlace que aparece más abajo. Gracias por seguirnos.